El vestuario del Real Madrid acaba de estallar por los aires y lo que ha pasado en las últimas horas va mucho más allá de una simple derrota contra el Bayern. Vinicius Junior ha tomado la decisión más arriesgada de su carrera en el Madrid. Ha iniciado un movimiento interno de rebelión en el vestuario y ha conseguido convencer a gran parte de la plantilla de algo que llevaban meses pensando pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. El problema del Real Madrid tiene nombre y apellido, y ese nombre no es Huijsen, no es Thiago Pitarch, no es ni siquiera el propio Vinicius. Ese nombre es Kylian Mbappé. Y lo que Vinicius está organizando desde ayer mismo después del partido es tan explosivo, tan arriesgado, tan sin precedentes en la historia reciente del club, que cuando se haga público va a generar un terremoto institucional que puede cambiar por completo el rumbo de esta temporada y probablemente del futuro inmediato del Real Madrid. ¿Sabes qué hizo Vinicius apenas 3 horas después de terminar el partido contra el Bayern? ¿Sabes con quién se reunió en una videollamada de emergencia que duró más de 2 horas? ¿Sabes qué plan le propuso a sus compañeros señalados por Florentino? ¿Sabes cuál es la amenaza que Vinicius está preparando para lanzarle directamente a Arbeloa antes del partido de Múnich? ¿Y sabes cuántos jugadores de la plantilla ya han dado su apoyo a esta rebelión interna que puede terminar con Mbappé fuera del 11 titular en el partido más importante de la temporada? Quédate porque cuando sepas los nombres de los implicados, cuando entiendas el plan completo que Vinicius ha diseñado, cuando descubras la ultimátum que van a lanzarle a Arbeloa en el próximo entrenamiento, vas a entender por qué esto es la bomba más grande que ha explotado en Valdebebas en años. Porque no estamos hablando de rumores ni de especulaciones de prensa. Estamos hablando de información directa del vestuario, de conversaciones que han tenido lugar, de decisiones que se están tomando ahora mismo mientras tú lees esto. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que viene ahora no te lo esperas y va a cambiar todo lo que creías saber sobre este Madrid. Vamos, para entender la magnitud absoluta de lo que está pasando en este momento en el vestuario del Real Madrid, necesitas conocer primero qué ocurrió exactamente después del partido de ayer contra el Bayern. El Madrid perdió 1-2 en el Bernabéu. El equipo dio una imagen lamentable durante gran parte del encuentro. Florentino bajó del palco con una cara que pocas veces se le ha visto. Y antes de que los jugadores llegaran siquiera a los vestuarios, ya había tomado una decisión que comunicó directamente a Arbeloa. 3 jugadores quedaban señalados públicamente como los culpables de la derrota y esos 3 jugadores no iban a jugar la vuelta en Múnich bajo ningún concepto. Huijsen, Thiago Pitarch y Vinicius Junior, los 3 fuera del 11 titular para la vuelta, los 3 sentenciados por Florentino como responsables directos del desastre del Bernabéu. Y esa decisión se comunicó al vestuario de una forma tan brusca, tan directa, tan poco cuidadosa con las formas, que generó un malestar inmediato entre gran parte de la plantilla. Porque una cosa es que Florentino tome decisiones deportivas, eso entra dentro de sus competencias como presidente del club más poderoso del mundo, pero otra muy diferente es la manera en que esas decisiones se comunican y el mensaje que transmiten al resto del vestuario. Y el mensaje que Florentino transmitió ayer fue devastador para la moral del equipo. Básicamente les dijo a esos 3 jugadores que no confiaba en ellos para el partido más importante de la temporada, que les consideraba culpables directos de haber perdido en casa contra el Bayern, que su nivel no estaba a la altura de lo que el Real Madrid necesita en estos momentos. Y Vinicius, cuando escuchó esa decisión, cuando vio cómo Florentino señalaba públicamente a 3 compañeros suyos delante de todo el vestuario, tomó una decisión que va a marcar un antes y un después en su carrera en el Madrid. Decidió que no iba a quedarse callado, que no iba a aceptar pasivamente esa humillación a sus compañeros, que iba a hacer algo que ningún jugador se había atrevido a hacer en años dentro del vestuario blanco. Decidió organizar una rebelión interna contra la decisión de Florentino y contra el verdadero problema del equipo, que según él y según cada vez más jugadores del vestuario, no son Huijsen, Pitarch o el propio Vinicius. El verdadero problema es Kylian Mbappé y su incapacidad absoluta para integrarse en el funcionamiento colectivo de este Madrid. Apenas 3 horas después de terminar el partido, cuando los jugadores ya habían llegado a sus casas, todavía con la derrota reciente clavada en el pecho, Vinicius organizó una videollamada de emergencia. No una reunión física en Valdebebas, que podría haber sido detectada por el club, sino una videollamada desde sus respectivas casas que garantizaba total privacidad y confidencialidad. Y a esa videollamada convocó específicamente a los 2 jugadores que junto a él habían sido señalados por Florentino, Huijsen y Thiago Pitarch, el central español y el centrocampista que es el ojito derecho de Arbeloa, los 2 jugadores que teóricamente son titulares indiscutibles para el técnico madridista, pero que Florentino acababa de vetar para Múnich. Esos 2 recibieron la llamada de Vinicius pasadas las 12 de la noche del martes y durante más de 2 horas estuvieron en una conversación que, según nuestras fuentes, fue tremendamente intensa, tremendamente sincera y tremendamente peligrosa para el futuro inmediato de varios protagonistas de esta historia.
Vinicius les planteó a Huijsen y a Thiago Pitarch algo que llevaba semanas pensando, pero que hasta ese momento no se había atrevido a verbalizar de forma tan directa. Les dijo que él asumía su parte de responsabilidad en la derrota de ayer, que era consciente de que su partido no había estado a la altura, que sabía perfectamente que había perdido la balón en el origen de los 2 goles del Bayern y que eso era imperdonable para un jugador de su nivel. Pero inmediatamente después de esa autocrítica sincera, Vinicius pasó al verdadero mensaje que quería transmitirles. Les dijo que el verdadero problema del Real Madrid esta temporada no eran ellos tres, no eran los jugadores que Florentino acababa de señalar públicamente. El verdadero problema era Mbappé, su individualismo extremo, su incapacidad para conectar con el resto del ataque, su obsesión por los números personales por encima de los resultados colectivos del equipo. Y les propuso algo que en cualquier otro vestuario del mundo habría sonado a locura absoluta, pero que en el Madrid de este momento, después de meses de frustraciones acumuladas con Mbappé, empezaba a tener un sentido devastadoramente lógico. Les propuso organizar un movimiento interno en el vestuario para conseguir que Mbappé no jugara como titular en Múnich, que se quedara en el banquillo, que el equipo volviera a funcionar como funcionaba antes de su llegada, cuando los resultados eran infinitamente mejores. Vinicius les dijo textualmente algo que nuestras fuentes han confirmado con total precisión, porque hubo testigos de esa conversación, que luego la comentaron con otros compañeros. Les dijo que si querían remontar de verdad en Múnich, si querían tener alguna opción real de pasar la eliminatoria contra el Bayern, si querían salvar la temporada antes de que se fuera completamente al garete en abril, necesitaban hacer algo drástico, algo sin precedentes, algo que mandara un mensaje claro tanto a Arbeloa como a Florentino. Y ese algo era muy simple en su formulación, pero absolutamente explosivo en sus implicaciones. Si Arbeloa ponía a Mbappé de titular en Múnich, ellos no iban a jugar ese partido. Se iban a plantar colectivamente, iban a negarse a salir al campo, iban a forzar una situación tan insostenible que el club no tendría más remedio que ceder a sus exigencias o enfrentarse a un escándalo público de proporciones históricas a apenas días del partido más importante de la temporada. Huijsen y Thiago Pitarch escucharon la propuesta de Vinicius durante varios minutos, sin interrumpirle, procesando mentalmente lo que su compañero les estaba planteando, calibrando los riesgos monumentales de lo que estaban a punto de hacer. Porque esto no era una simple queja interna del vestuario que se ventila en privado y luego todos salen al campo como profesionales. Esto era una rebelión en toda regla contra la jerarquía del club, contra las decisiones de Florentino, contra el fichaje estrella que costó 0 euros en transferencia, pero que genera un gasto salarial astronómico. Y después de ese silencio inicial de varios segundos donde Huijsen y Pitarch digerían la magnitud de lo que Vinicius les acababa de proponer, los dos respondieron de una forma que el brasileño no esperaba, pero que confirmaba algo que llevaba semanas sospechando. Le dijeron que ellos también habían llegado exactamente a la misma conclusión sobre Mbappé, que llevaban semanas viendo cómo el francés destrozaba el funcionamiento colectivo del equipo con su individualismo extremo, que habían perdido la cuenta de las veces que habían intentado darle un pase en una posición ventajosa y él había preferido irse solo perdiendo el balón. Pitarch fue especialmente directo en su respuesta, según nos cuentan nuestras fuentes. Le dijo a Vinicius que él como centrocampista veía perfectamente desde su posición en el campo cómo Mbappé rompía constantemente las líneas de pase, cómo no se movía para recibir en los espacios adecuados, cómo cuando